podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. Hola de nuevo a todos. Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida un día más a Al borde del abismo, un programa de entrevistas a los podcasters que considero más influyentes o aquellos que ofrecen en sus podcasts un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales o cualquier personalidad que considere interesante darte a conocer. Hoy será un programa especial, pero primero, como siempre, te presento al patrocinador del programa, que no es otro que Podcasting Power, del gran Óscar Feito. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast, pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción, y te lo digo por experiencia propia. Te garantizo que es, sin el menor atisbo de dudas, de las mejores compras que he hecho en mi vida y de las que más felicidad me han proporcionado. La felicidad que proporciona alcanzar tus metas y conseguir tus objetivos. Y en esto te ayudará una barbaridad el completísimo curso de Óscar Feito, que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Está todo explicado con un orden riguroso, desde qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, postproducirlo, publicarlo, monetizarlo, los recursos técnicos, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir. Podcasting Power consta de un completísimo manual de 135 páginas, casi 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas, tanto de guiones, de propuestas de patrocinio, de solicitud de entrevista a un invitado, además del acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook, al cual pertenezco y te garantizo que sirve de mucha ayuda. Así como del acceso directo a Óscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta. Y esta consultoría te recuerdo que te la hago totalmente extensiva a mi persona. Si durante el curso te surge cualquier tipo de duda, estoy también a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto@abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power, entra en abismofm.com/podcasting power. Antes te he dicho que iba a ser un programa especial. Ha llegado el momento de explicarte por qué. Escuchando hace unas semanas una interesantísima entrevista del gran Melvin Rivera de Vía Podcast, pude constatar una realidad que, aunque está muy presente, muchas veces nos pasa desapercibida, y es las grandes desigualdades de género que sigue habiendo a día de hoy en casi todos los ámbitos, por desgracia, incluido el podcasting. Esto me llevó a un ejercicio de revisión de mi propio trabajo con la dolorosa constatación de que, en mis propios productos, se daba esta discriminación involuntaria para con las mujeres. Entre mis diferentes podcasts había realizado 7 entrevistas con el contundente dato de 7 entrevistados varones y ni una sola mujer. Decidí tomar cartas en el asunto y ponerme en contacto con la persona que, a miles de kilómetros de distancia, se había encargado de abrirme drásticamente los ojos a esta hiriente realidad, para que ella, y no otra, fuera la primera entrevistada fémina de los programas de Abismo FM. Y para darle más simbolismo a mi camino de redención, decidí publicarla un día especial. Y ese día es hoy, 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Un día que tenemos que luchar por dejar de celebrar algún día. Será que algo habrá cambiado para bien, pero que a día de hoy es tan y tan necesario. Pues bien, desde la modestia y el respeto más absoluto, este es mi pequeño homenaje a todas las mujeres del mundo mundial. ¿Y quién mejor para acompañarme este día que una luchadora nata en la defensa
y la difusión de todas estas desigualdades. Una mujer de aquellas de armas tomar, tan y tan necesarias en nuestras sociedades. Abismeros y abismeras, hoy nos acompañará al borde del abismo una uruguaya afincada en Argentina, referente en la producción de audios con clara vocación feminista. Con todos vosotros, la gran Florencia Flores, de Tristana Producciones. Bueno, pues hoy tengo el inmenso placer de entrevistar por primera vez en Al Borde del Abismo a una mujer. Una uruguaya afincada en Argentina que por su currículum y lo poco que conozco de su biografía, intuyo que es una mujer de aquellas de armas tomar. Una persona de aquellas de las que siempre tienes algo que aprender, de las que no paran hasta que logran su objetivo y de las que no conocen un no como respuesta. Ella es una productora de podcast independiente y fundadora de la productora radiofónica Tristana Producciones. Abismeros y abismeras, hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Florencia Flores Iborra. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida al Borde del Abismo. ¿Cómo estás, Xavi? Bueno, qué buena presentación, la verdad, si esa es la imagen que te doy, bueno, bienvenida. Y me quedo sí con lo de armas tomar, por supuesto. Sí, bueno, me alegro haber acertado el tiro. Pues nada, lo primero que me gustaría pues que nos explicaras un poquito a la audiencia y a mí, un poco tu mochila existencial. ¿Quién es Florencia Flores como persona? Bueno, Florencia Flores ante todo es una uruguaya muy nostálgica que encontró en la radio un lenguaje y que encontró en la producción una forma de decir cosas que sentía que antes no las decía nadie. Así que bueno, sí, además profesora de filosofía, así que con 1000 dudas existenciales. Sí, hace 8 años que estoy viviendo acá en Argentina y bueno, sí, la verdad que encontré en la radio esta forma de decir cosas, ¿no? Bueno, siempre la radio siempre ha sido una herramienta fantástica, ¿no? Pues para expresar cualquier tipo de cosa, ¿no? Sobre todo motivaciones personales, ¿no? Sí, y además esto que hablábamos antes, ¿no? Como esta sensación de que muchas veces nosotras no tenemos una voz en los medios, ¿no? En los podcasts, en las radios, en la televisión. Entonces las mujeres tenemos una forma distinta de ver la vida simplemente porque nos toca de otra forma, ¿no? Por el solo hecho de ser mujeres. Eso no significa ni que sea ni mejor ni peor, simplemente que es distinta. Entonces ya tener esa mirada y poder como apropiarte de un medio, ¿no? En este caso la palabra y en este caso la radio o el podcast para poder decir cosas y bueno, bien vale la pena. Ya, porque bueno, como hemos comentado antes fuera de micro, me sorprendió mucho y me dolió, no te lo voy a negar, escuchar en tu entrevista en el fantástico podcast de Melvin Rivera, en Vía Podcast, en el que dejabas dolorosamente patente las inmensas desigualdades por motivo de sexo que a día de hoy todavía imperan, también en el podcasting, que por desgracia para todos, pues no sé, no se muestra ajeno a esta lacra que golpea casi todos los estamentos de nuestra sociedad. ¿Qué nos cuentas a este respecto? ¿Está tan mal la cosa como parece o...? Mira, yo te voy a hablar... Acá en Argentina la industria del podcasting es una industria grande, pero todavía es una industria que supongo que pasa mucho en España también. Es una industria que es muy amateur, ¿no? O sea, todavía no hay una oferta como en Estados Unidos de encontrar en el podcast una beta laboral, contratación de 8 horas para dedicarte a eso 100%, ¿no? Pero ya va a llegar, ¿sabes? Ya nos va a llegar. Y vos sabés ojalá. Sí, en ese sentido todavía es una cosa muy amateur. Pero acá en Argentina hay mucha producción de podcast. Yo al menos conozco desde Argentina Podcastera, que es una red que conglomera muchas propuestas. La verdad es que hay casi más de 400 podcasts. Entonces la verdad es que hay una gran producción. Los argentinos tienen muchas cosas para decir. Ahora, sí. Más allá de eso, y si vos analizás, mira, el año pasado las compañeras del programa Nos Quemaron por Brujas, que es un programa feminista que se emite en Radio Presente, sí. Ellas hicieron un monitoreo de medios, ¿no? En las radios más escuchadas en función de las audiencias, ¿no? Por una medición que acá en Argentina la hace la empresa Ibope. Esa medición, de entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, escucharon las radios más escuchadas, y en eso encontraron que uno puede estar escuchando 45, 50 minutos de radio en Argentina sin escuchar una voz femenina. Y cuando escuchás las voces femeninas, escuchás las mujeres que dicen el estado del tránsito, la hora, la temperatura y la humedad, ¿no? Lo que acá nosotros llamamos el HTH. Entonces, la verdad es que es muy desalentador. Y después, cuando escuchás a algunas mujeres, que generalmente son locutoras o que están en ciertos segmentos, por ejemplo, hablando de espectáculos, la verdad es que no necesariamente esas mujeres reproducen, digamos, discursos ni feministas ni con perspectiva de género, ¿no? Muchas veces los mensajes que se dan son muy desalentadores. Entonces, en ese sentido, la verdad que yo creo que en el mundo del podcasting, al menos local,
las mujeres hemos encontrado en el podcast al menos una forma de apropiarnos de un espacio minúsculo, chiquitito, pero del que no dependemos de ningún varón que nos diga sí, te acepto tu propuesta, sino que nosotras mismas armamos nuestros equipos, agarramos los micrófonos, preparamos los guiones o lo que queremos decir y grabamos, ¿no? Y editamos y demás. Entonces también yo creo que el panorama del mundo del podcasting es un poquito más alentador, ¿no? Por ejemplo, en esta red argentina podcastera que yo te mencionaba anteriormente, unos 452 podcasts están publicados. Yo hice simplemente el ejercicio de pensar, de estos podcasts, ¿cuáles están conducidos por mujeres? Y me encontré con la grata sorpresa de que un 27% tenía conductoras mujeres, es decir, en puestos de liderazgo, ¿no? De decisión. Son las que tienen la voz cantante de ese programa. Bien, un dato. Y después lo comparé con Posta FM, que es otra red de podcast, pero que en realidad tiene un formato más comercial, que es más una empresa que produce podcast, que todos los 40 podcasts que están publicados en esta plataforma son producción de Posta, que eso la diferencia un poco de Argentina Podcastera, que más bien como fue un recurso que se hizo hace varios años para decir, bueno, quien quiere escuchar podcast en Argentina puede venir acá y encontrar toda la oferta, ¿no? Más underground, ¿no? A lo mejor. Claro, tal cual. Entonces muy a pulmón, un proyecto muy a pulmón, dirigido por Alejandro Some y Mariano Payela. Y vos sabés que, bueno, cuando yo empezaba a analizar los números de Posta, claro, descubrí que en Posta, que tienen 41 podcasts, el 52% está conducido por mujeres, porque en Posta tienen la intención o el interés o la inquietud de que haya voces femeninas. Claro, como yo te decía anteriormente, que haya voces femeninas no nos garantiza solamente que hablemos con una mirada inclusiva, haciendo una reflexión crítica sobre nuestras desigualdades por ser mujeres, pero al menos ahí ya estamos. Entonces yo creo que entre el tercio de Argentina Podcastera y más de la mitad en Posta, nos da un panorama alentador, ¿no? Es decir, tenemos que seguir trabajando en los contenidos, en cómo hablamos de mujeres, pero como hablaba el otro día con una compañera, Mariana Levy, que co-conduce el podcast La Podcast, que es un podcast que recomiendo, que es sobre series y cine, y vos sabés que, claro, que tienen toda esta mirada, ¿no? Como feminista de analizar las críticas de cine con, bueno, no hablar solamente de las actrices porque sean lindas o feas, sino analizar sus laburos. Sí. Y vos sabés que, claro, ella me decía algo así como que nos queda el desafío de laburar en los contenidos, pero que al menos el podcast no nos pueden mostrar desnudas, ¿no? Con escotes pronunciados porque nadie los ve. Entonces, como que de alguna forma eso es una ventaja, ¿no? Y tal cual, es así. Nuestro medio tiene ciertas ventajas que tenemos que aprovechar, que tenemos las mujeres que conquistar y que, bueno, hacer quilombo, ¿no? Como decimos acá. Sino por lo que me cuentas, parece que al menos en el mundo de la radio, se refleja mucho, como en otros gremios, el tema de que la mujer queda no metafórica, sino realmente arrinconada a puestos de poca importancia, ¿no? Como has dicho tú, al tránsito, al tiempo, y las cosas realmente importantes, el protagonismo grande se lo llevan siempre exclusivamente los hombres. Total, bueno, de hecho este informe que te mencionaba anteriormente, que se llama Faltamos en las radios, también muy provocativamente, analiza esto, ¿no? O sea, no hay ninguna columna de economía o de política conducida por mujeres en las radios argentinas, ¿no? A nivel mainstream. O sea, quienes hacen ese laburo están de alguna forma en las radios comunitarias que tienen muy poca audiencia, que son más de nicho, que son más progresistas, ¿viste? Y que no tienen mucha visibilidad. Entonces, sí, te quedas con esa foto. Sí, no, porque aquí en España, por ejemplo, no hay la igualdad, que ya nos gustaría a todos que la hubiera, pero sí que hay grandes caras muy reconocibles en el mundo de la radio, como Julio Otero y como han habido otras muchísimas, y en televisión también ocupan un espacio más pequeño que el de los hombres, pero es que tienen cierta visibilidad. En Argentina, por lo que me dices, creo que es peor, ¿no? La situación todavía. Es peor la situación. Estamos dando la batalla, la pelea y la discusión. No sé si has leído últimamente los diarios locales. La verdad que estamos ahora con todo el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Eso es una batalla que ha conquistado el movimiento de mujeres acá local. La verdad es que se están empezando a charlar estos temas. Hace 3 años hubo una movilización impresionante que se llama Ni Una Menos, a partir del femicidio de un asesinato de una chica de 13 años que el novio la mató y la enterró en su patio. Durísimo. A partir de ese caso que nos estremeció a todos, se generó espontáneamente la movilización Ni Una Menos, pidiendo que paren de matarnos. Y bueno, y vos sabés que a partir de ahí, claro, empezamos a poner el tema en agenda. Estamos hablando de esto. Pero al momento, en Argentina, muere una mujer cada 30 horas víctima de femicidio, ¿no? Es decir, solo por el hecho de ser mujer. La matan porque o la consideran su propiedad las parejas, o bueno, o porque cosas que uno no puede justificar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una situación, nosotras estamos jodidas, como digo yo,
Pero bueno, lo cual no significa que nos tengamos que callar, todo lo contrario, ¿no? Que yo creo que este movimiento, que también un poco la campaña Me Too nos ha dado como de Estados Unidos, esto de poder charlar de temas, ¿no? O sea, como hasta a nivel, no sé, mainstream, se está imponiendo esto, ¿no? De cómo las actrices denuncian que han sido acosadas, que han sido manoseadas por productores, ¿viste? Entonces, sí, yo creo que horroroso. Todo esto nos está favoreciendo que empecemos a hablar. Y bueno, yo creo que también eso es un síntoma positivo, ¿no? De que por lo menos ya no está bien visto, bueno, este tipo de machismo, ¿no? Sí, y tanto. Hombre, es un síntoma muy positivo que se hable, pero yo creo que el síntoma realmente definitivo será el día que nos veamos obligados a dejar de hablar porque no haya nada de qué hablar y realmente haya la igualdad, ¿no? Tal cual. Vos sabés que acá en Argentina todos los años, hace más de 30 años, ¿no? En octubre, sí. El fin de semana largo de octubre, 12, 13, 14 de octubre generalmente, se hace un encuentro que se llama el Encuentro Nacional de Mujeres, que es una experiencia, si mujeres españolas están por allá y que vienen a Argentina en esas fechas, no dejen de ir. Es rotativo, siempre cambia de provincia. Ajá. Acá el movimiento de mujeres tiene una fuerza espectacular, te diría mucho más que en Uruguay incluso. Me parece que tiene que ver con la idiosincrasia de las argentinas, pero además con la cantidad de argentinas. Sí. Y vos sabés que, bueno, todos los años se hacen debates eternos, ¿viste? Charlas, talleres, una movida. O sea, las provincias están invadidas por cientos de miles de mujeres. Es una cosa espectacular. Y vos sabés que yo siempre digo, el día que no tengamos la necesidad de hacer un encuentro para hablar de nuestras discriminaciones, de nuestras opresiones por ser mujeres, ese día habremos ganado, ¿no? Exacto. Pero bueno, mientras nos seguimos juntando y seguimos dando la batalla. Ese día sí, cuando llegue, porque llegará, aunque sea tarde, pero aunque sea desde la lejanía, haremos un brindis bien grande tú y yo. Ojalá lo podamos ver nosotros. Yo igual me quedo conforme con pequeños cambios. Yo tengo una sobrina de 13 años que de hecho es para quien produzco, es mi oyente ideal cuando produzco Enchufadas, sí. Que es un podcast sobre tecnologías y feminismo, ¿no? Esta nueva generación que es nativa digital, que nació casi que con un celular al lado del pañal, uh-huh. Y que no se cuestiona quizás qué información compartir, qué información no compartir, o ciertas cuestiones de, no sé, de seguridad o privacidad. Y vos sabés que yo hago ese podcast para ella, ¿no? Pensando en ella. Y hace poco me contaba que claro, que ellas en la escuela hablan de feminismo y que ellas en la escuela hablan de la igualdad de los... Entonces yo siento que ya hay cambios que son pequeños, pero como estamos hablando de un cambio cultural, bueno, nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Lograr superarlo. Pero bueno, yo me quedo conforme con que ya una chica de 13 años pueda caminar tranquila por la calle sin que la acosen porque está mal visto que se acose, ¿no? Entonces, son pequeñas, grandes batallas ganadas. Y tanto que sí. Ojalá haya muchas de esas pequeñas batallas ganadas. Pues, por lo que intuyo, aparte de porque te dediques al podcast y porque tienes una voz muy linda, todo se ha dicho, imagino que tu vida ha ido ligada también, tu vida profesional ha ido un poco ligada a la radio, ¿no? Explícanos un poquito tu background profesional antes de llegar a lo que haces a día de hoy. Sí, bueno, mira, yo cuando me mudé a Buenos Aires, en Uruguay no existe la carrera de producción, no existe radio, lo ves como una materia, un cuatrimestre, un semestre en la Facultad de Comunicación si estudias periodismo, pero como una opción más en vez de hacer, no sé, periodismo en diario, en gráfica, bueno, haces en radio, ¿no? O audiovisual o cine. No hay una carrera específica de producción y acá en Argentina sí la hay. Entonces cuando yo siempre me inquietó mucho el mundo de la radio, siempre escuché mucha radio, tenía familia que hacía radio, entonces siempre tenía como esa, no sé, curiosidad por esa magia que una no veía, pero que sabía que estaba ahí. Y bueno, y entonces cuando me mudé acá no dudé y empecé a estudiar. Y bueno, y fue un camino de ida, ¿no? Empecé a producir y encontré en los podcasts una forma, como te decía antes, de producir contenidos independientes, de dar, digamos, mi estética. Yo como muy buena uruguaya que soy, hay una cosa muy nostálgica, ¿no? Muy citarrosa de la vida, que yo me doy cuenta que mis producciones tienen, pero por otro lado siento que es lo que me identifica. Entonces, sí creo que si uno escucha podcast a nivel local y te das cuenta que hay algo ahí que no, entre la cadencia de la voz, porque no termino de tener acento argentino, pero tampoco tengo el acento que cuando llegué del Uruguay, así que entre eso y que hay una cosa así de estética, bueno, la gente también identifica tu trabajo y eso creo que forma parte de una, ¿no? Así que empecé a estudiar, empecé a producir, empecé a trabajar en Radio Sur, una radio comunitaria acá de Parque Patricios, un barrio de la zona sur de Buenos Aires, y bueno, y empecé a producir y no paré, y desde eso, y ahora estoy gestionando proyectos para poder conseguir financiamiento, para poder vivir de esto, y bueno, y ojalá te pueda decir a fin de año que en el 2018 Tristana dio ese salto, ¿no? Seguro que sí. Bueno, te lo iba a preguntar luego más tarde, pero bueno, ya que has hablado de tu colaboración con Radio Sur FM,
FM, colaboras también en un programa que se llama Graves y Agudas, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, Graves y Agudas es un programa, de hecho, así yo llegué a Radio Sur. Graves y Agudas es un programa que se emitió durante 4 años, porque bueno, hemos resuelto terminarlo en 2017, o sea que este año no va a salir al aire, pero bueno, vamos a reinventarnos con otro formato. Pero Graves y Agudas fue un programa muy importante para mí, primero porque fue el programa que me habilitó a hablar de estos temas, haciendo también el proceso de interiorizarme con el feminismo local, ¿no? Mi primer acercamiento con el feminismo había sido muy teórico. Yo trabajaba en la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo en el segundo programa de igualdad, que de hecho era financiado por la ESID, por la Agencia Española de Cooperación. Y vos sabés que, bueno, yo ahí accedí como a esto, a darme cuenta que por el solo hecho de ser mujer había ciertas cuestiones de la vida que me afectaban de forma diferente. Empecé como a darle un poco más de vuelta teórica ahí, y cuando después de estudiar radio y después de recibirme de productora me llega esta propuesta de formar parte de este equipo de trabajo, enseguida me incliné que sí. Y claro, eso fue también aprender. Nosotros empezamos, nuestra primera emisión fue el 11 de marzo del 2014 y nosotros ahí empezamos a meternos en lo que era producir un programa semanal de 1 hora de duración con contenidos netamente feministas o con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, eso fue un proceso muy lindo, porque ya te digo, me implicó empaparme de lleno en la agenda local, en cuestiones de políticas públicas, conocer los derechos que las mujeres acá no tienen habilitados, conocer las discrepancias, las diferencias, y además meterme de lleno en la producción semanal, ¿no? de un contenido concreto. Y bueno, y Graves y Agudas, si ustedes escuchan el primer programa y el último, la verdad que ha transmutado muchísimo, porque entre otras cosas, nosotros siempre tuvimos claro 2 cosas. Primero, que queríamos incluir la mirada de los varones. O sea, nosotros queríamos hablar con varones sobre cómo a los varones les afectaba el machismo. Porque entendíamos que nosotras no éramos solo las únicas víctimas, ¿no? Por llamar comillas. Cuando una mujer quiere abortar en la Argentina de hoy, ese hijo, digamos, que no fue buscado, no fue deseado, no es solamente de la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? ¿Cómo se involucran los varones con esas situaciones? ¿Por qué siempre tienen ciertas tendencias o no? Bueno, analizar todas esas cosas. ¿Qué le pasa a un varón que tiene que abortar a su pareja, ¿no? O sea, ¿cómo lo vive? Poder hacernos esas preguntas y poder charlar con ellos. Porque lejos de verlos como enemigos, nosotros creemos que también pueden ser nuestros aliados, ¿no? Entonces era una inquietud muy concreta, y otra inquietud era esto de no hablarle a las convencidas. O sea, que nuestro programa no fuera solamente un programa que lo escuchen las feministas, sociólogas, académicas, ¿no? Que tengan cierto, que sepan la segunda ola del feminismo, o sea, no. Nosotros queríamos hablarle a las chicas que estaban ahí del otro lado y que quizás sentían ciertas diferencias, pero que no le podían poner nombre, ¿no? Ajá. Que quizás se sentían, no sé, por ejemplo, vigiladas por sus novios que les chequeaban los celulares, ¿no? O condicionadas por sus jefes porque les pagaban menos salario cuando hacían la misma tarea que un varón. Entonces, como poder decir, mira, ojo que nos pasan estas cosas a todas, ninguna está exenta. Y yo creo que eso es la fuerza que tiene el feminismo, ¿no? Si te desafío, Sabi, a que le preguntes a tus compañeras de trabajo o a, no sé, las mujeres con las que vivís con las que convivís, ¿alguna vez te sentiste acosada? Y te puedo asegurar que ninguna te va a decir que no. Quizás los grados de ese acoso sean menores o mayores, ¿no? Pero en realidad a todas nos gritan cosas por la calle sin buscarlo, a todas nos pagan menos, dependiendo del país, cuán porcentaje menos te paguen por hacer la misma tarea que un varón. Todas tenemos cuestiones, a veces nuestros jefes no nos toman en serio, por eso el hecho de ser mujeres. En la vida cotidiana nosotras todo el tiempo tenemos ese tipo de vulneraciones, ¿no? Y quizás muchas veces ustedes no las perciben porque no las viven. Ahora, créeme que nos pasan. Entonces, nos parecía como también interesante eso, ¿no? Poder ponerlo en palabras, poder hacerlo en un programa semanal, atractivo, que no necesariamente el feminismo es ni mala onda, ni castigador, ni odia varones, sino como queríamos desde lo comunicacional, convocar, ¿no? Entonces, y que la gente, mujeres y varones, se subieran a nuestra causa, ¿no? Y así fue Graves y Agudas, que como te decía, terminó su ciclo en diciembre de 2018, y ahora estamos viendo de reinventarnos y poder hacer otras cosas. Estamos ahí definiendo todavía qué hacer y cómo hacerlo, pero bueno, creo que el formato podcast es la respuesta a nuestras preguntas, ¿no? Está muy bien esto que dices, la puntualización de que, bueno, lo primero es evidente que no todos los hombres somos cavernícolas, hay una parte muy dolorosa
que sí que lo es, pero no todos lo somos. Pero está bien este punto en el que dices que muchas veces no es falta de empatía por parte del hombre, sino a lo mejor incluso falta de información. Si no eres consciente realmente de hasta dónde puede llegar el problema en el día a día, en la cosa más nimia, también hay veces que es difícil empatizar, ¿no? Y está muy bien que hagáis esta tarea porque evidentemente hay que dar voz a este tipo de cosas, por muy nimias que puedan ser. Sí, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Nosotros a eso le llamamos esto de cuestionar sus privilegios, ¿no? Claro, que a nosotras también nos pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado fui a un festival de podcast de mujeres donde noté una gran diferencia entre los podcasts producidas por mujeres afrodescendientes, mujeres negras, que las mujeres blancas. Y yo ahí me puse a pensar, claro, estas chiquilinas lo tienen mucho peor que yo. O sea que no solo es por ser mujer, ¿entendés? Es por ser mujer, si sos mujer indígena también. O sea, hay ciertos grados. Y yo tengo que poder, como mujer blanca, académica, clase media, debo tener que priorizar y problematizar sobre los distintos privilegios que tengo yo por ser blanca, académica, clase media, y que quizás no tiene una mujer pobre, afrodescendiente o yo qué sé. Perdona el que te corte, ¿no? Pero te iba a decir que el triste consuelo de que siempre hay alguien que está peor que tú, ¿no? Claro, sí, tal cual, es un triste consuelo. Pero te quiero decir, está bueno también ese ejercicio, porque tampoco son los mismos los hombres ejecutivos clase alta que el compañero que milita contigo en una organización política, pero es importante que todos cuestionemos los privilegios que tenemos, a todo nivel. Entonces sí, es un ejercicio que yo creo que no para nunca. Yo muchas veces digo que el feminismo me cagó la vida, hablando mal y pronto, porque como que yo quería bailar cierta música que ahora me doy cuenta que es súper misógina y yo quería como que después que te pones los lentes feministas como que no podés dejar de ver todas las cosas terribles que nos pasan, ¿no? Entonces a veces decís, uy, qué agotador ser feminista también. Pues sí, intuyo a qué música te refieres, la verdad. Tal cual. Sí, no. Pues no sé, llegados a este punto, háblanos un poquito de Tristana Producciones. ¿Cuál fue su génesis? ¿De dónde surge la idea y cómo lo hace para crecer hasta lo que se ha transformado a día de hoy? Y mira, y Tristana surge también por todas estas necesidades de hablar, de decir estas cosas del mundo desde mi mirada como mujer. Y surge también, cuando terminé la carrera de producción, pensé, si yo ahora voy a todas las radios de la Argentina a repartir demos, apenas cierre la puerta y me dé media vuelta, van a tirar eso a la papelera. Yeah. Entonces yo tengo que hacer algo que sea atractivo, que esté actualizado, que contenga mis mejores trabajos. Y ahí se me ocurrió hacer un sitio web. Y ahí como una especie de portfolio, ¿no? Donde, bueno, hola, mañana te hago una propuesta, ¿querés saber lo que hago? Mira, visita este sitio web, escuchá lo que hago acá. Entonces, bueno, un poco así fue que surgió en el 2004 solamente como un proyecto digital de productora online, ¿no? De poder tener una sistematización de tus trabajos. Ajá. Cuando hice ese trabajo me di cuenta, claro, que el tema de género estaba atravesado en todas mis producciones, ¿no? Entonces, bueno, dije, ok, Florencia, este es tu diferencial, o sea, es esta mirada. Y así la creé. Uh-huh. Y después, bueno, a partir de publicar y de difundir trabajos, me llegó mi primera propuesta laboral, la editorial Penguin Random House, que escuchó en Argentina Podcastera mis producciones y que me contactó para hacer el podcast de la editorial, que es el podcast No Ficción. Era la siguiente pregunta, pero bueno, ya que has derivado a él, sí. Adelante. ¿Viste cómo te enlazo todo, no? Sí, hombre. Bueno, no, en ese momento, en el 2015, me llaman de la editorial, me acuerdo, era invierno. Yo pensé que era una persona, viste, que me dice, che, me gustaría contactarte. Viste que uno trabajando en podcast recibís todo el tiempo consejos de quién, che, qué programa de edición usás, con qué editás, bueno, hacés guión, no hacés guión, qué formato tenés, bueno, y entonces cuando me contactaron pensé que era para eso. Entonces le digo, sí, mirá, cuando quieras charlamos, y me acuerdo en ese momento Matías Fernández me dijo, no, es para hacerte una propuesta laboral porque tenemos una idea. Y yo dije, wow, esto ya sirvió de algo, ¿no? Ya invertir tiempo, dinero, esfuerzo en publicar tus producciones ya tiene una semillita, ¿no? Un fruto concreto. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a producir la serie No Ficción, que es un podcast de libros categorizados como no ficción, es decir, ensayos, relatos, crónicas. Y la verdad que es un trabajo súper interesante porque la primera vez que me tocó a mí trabajar a pedido, ¿no? Queriendo tener que hacer un demo para ver si te gusta la idea, tener que hacer un guión, pidiendo una aprobación para poder después grabar con los locutores y las locutoras. Es decir,
fue mi primer acercamiento al trabajo profesional como podcastera, ¿no? Entonces sí, una experiencia enriquecedora. Y además, bueno, como yo trabajo coordinadamente con el departamento de marketing de la editorial de Penguin, la verdad es que también empecé como a descubrir que había una mirada de la producción que yo no tenía en cuenta en mis producciones anteriores, ¿no? O sea, yo no tenía en cuenta las estadísticas, yo no tenía en cuenta, no sé, cómo difundir la estrategia de cómo difundir los contenidos, o sea, cosas que yo la verdad que no le había prestado atención. Lo hacía intuitivamente porque como oyente de podcast y como consumidora de podcast, me gustaba que ciertas cosas sucedieran, entonces teniendo esa mirada decía, bueno, ok, a mí no me puede pasar que si yo quiero que mi podcast sea quincenal, pasar un mes y no publicar un episodio, o sea, no sé, cosas así, ¿no? Pero las tenía más como una cosa intuitiva, y con el laburo de no ficción como que de alguna forma fue una manera de profesionalizar mis producciones, los contenidos de Tristana, de tener la necesidad de trabajar con más gente, porque era importante que no solo estuviera mi voz al aire, sino que pudiera grabar con locutores profesionales, que aparte tienen que decir marcas y nombres, entonces por ende tienen que ser profesionales. Y bueno, y como que incursioné en un mundillo que es fascinante y que día a día me permite también producir más contenidos. Sí, eso fue como la experiencia con no ficción. Después también presentamos un proyecto a mecenazgo acá en el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para justamente también producir Fuera de Libreto, que es otro podcast que produzco, en donde también ganamos un financiamiento, entonces tenemos toda la etapa de producción solventada económicamente. Y esas cosas son importantes porque, bueno, es la manera de hacer sustentable tu trabajo, ¿no? Fuera de Libreto es un podcast conducido por la actriz Malena Solda, que hace poquito estuvo grabando en España, en Sevilla, una película. Con Oscar Martínez, y supongo que la veremos pronto en el cine. Bueno, Malena es una actriz que tiene una trayectoria de más de 20 años de trabajo acá, es una actriz joven que empezó en el programa Montaña Rusa, y bueno, entonces tiene mucho contacto y muchas experiencias y muchas anécdotas con actores, actrices, con colegas, con amigos, entonces nos gustaba esa mirada, ¿no? De humanizar un poco a la profesión del actor o la actriz, que acá muchas veces es comidilla del mundo de la farándula, y la verdad que se dice todo menos cosas interesantes de ellos o de ellas. Entonces nos parecía que estaba bueno poder hablar desde otro lugar, ¿no? Como una conversación intimista, una entrevista donde se charlen de otras cosas. Y bueno, y en ese sentido fue que empezamos a producir Fuera de Libreto, que ahora estamos produciendo la segunda temporada. De hecho, hoy a la tarde me voy a grabar otra entrevista. Y bueno, después las producciones para Radio Sur, las producciones para Gracias Aguas Específicas, el podcast Enchufadas. Sí, hemos tenido como un recorrer que ha sido muy natural y que ha sido como que año a año un desafío nuevo de una forma como muy espontánea, y que eso también nos ha permitido como trabajar a gusto y hacer lo que queremos hacer y con libertades editoriales y en cuanto a los contenidos. Entonces, de alguna forma creo que estamos en las mejores condiciones. Ahora, claro, eso tiene sus pros y sus contras, en el que todavía no somos una productora sustentable de la cual puede, digamos que todos nuestros proyectos no son pagos ni mucho menos, y bueno, todavía hay una cuota de necesidad de ir a trabajar a otro lado para poder solventar tus gastos y vivir, pero bueno, mientras que eso vaya creciendo, yo creo que también ya vamos ganando. Porque ¿cuánta gente conformáis el equipo de Tristana Producciones? Ahora somos 3, Laura María Labori, después Miranda Carrete y yo, y además tenemos participaciones y colaboraciones especiales, como por ejemplo Malena en este podcast, Analia Lavín, que es la editora de ese podcast, después algunas otras locutoras o locutores que han grabado especialmente para nosotros, pero sí, el equipo sólido somos 3. Vale. Y en el podcast No Ficción, lo primero que te querría hacer es felicitarte, primero porque soy lector asiduo y cualquier podcast sobre literatura ya va bien, pero luego aparte yo es que soy una persona también que intento dar en este sentido lo máximo de mí en la meticulosidad en el trabajo, ¿no? Y No Ficción es un podcast que está tratado con un cariño, con un esmero y con una postproducción cuidadísima, ¿no? Me alegro que se note, Xavi. No, es que es verdad, no sé, me gustaría que explicaras un poquito el proceso de grabación o cómo lo hacéis y eso, porque la verdad que tiene ahí un trabajazo increíble, ¿eh? Sí, bueno, No Ficción fue el primer podcast que yo empecé a producir con un guión, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo siempre, en mis producciones anteriores, Mujeres de Película o Ellas Dicen, yo escribía lo que quería decir, pero bueno, no tenía un guión técnico en el cual incluyera los efectos, la música, los sonidos, la voz del locutor, o sea, siempre era como un esbozo para una ayuda a memoria para poder grabar y no olvidarte lo que querés decir, ¿no? Sí. Con No Ficción incursioné en la escritura de guión. Además, justo coincidió que fue posterior
a un taller que hicimos 10 personas de acá en Buenos Aires con los fundadores de Radio Ambulante, con Daniela Alarcón y Martina Castro. Entonces también eso me dio como insumos para pensar otras formas de producir, ¿no? Yo me acuerdo que ese taller fue en mayo y a mí me contactan de la editorial en julio. Entonces fue como, tenía todo muy fresquito. Y bueno, y empecé a incursionar en el guión, en la importancia del guión, en la importancia de poder pensar lo que vos querés decir y cómo decirlo. Y esto que vos decís, que se nota que está cuidado, yo agradezco que se note porque realmente es mucho trabajo el que hacemos para que todo lo que suene en el momento justo, sea pertinente, que no esté de más, que no reste a la producción, sino que justamente complemente una idea que querés transmitir. Uh-huh. Y bueno, y también poder renovarte y actualizarte temporada a temporada y ser, digamos, cada vez mejores, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido yo creo que no ficción ha sido un súper desafío. Nosotros en concreto en el proceso de producción, a mí me envían el libro, yo agarro el libro en papel. A mí el objeto libro me sirve mucho para ver qué quiero decir de ese libro, porque ya nomás la tapa te tira pautas, la información destacada te tira pautas, los digamos, lo que está subrayado en el libro, ¿no? Todo eso te tira información. Bueno, por supuesto, leer el libro completo, pensar bien una estructura de cómo querés decir lo que querés decir de ese libro, que suene atractivo, que sea interesante, que aparte te den ganas de leer el libro y que no sea un suplemento del libro, sino, o sea, un reemplazo, sino que sea algo que te deje con las ganas. Y bueno, y un poco a partir de ese primer acercamiento con el libro, con el objeto libro y con la lectura de su contenido, yo propongo un guión. Ese guión que propongo se lo envío a la editorial, le digo, bueno, esto yo lo haría así, así, y ellos me dicen sí o no, o mirá, o trabaja un poco más esta idea, o bueno, y generalmente yo grabo en la versión número 5 de guión, 3, 5, ¿viste? Promedio, o sea que hay una ida y vuelta. En ese sentido también la editorial está muy involucrada y eso a mí me gusta porque bueno, está bueno cuando tu trabajo está cuidado. Y bueno, sí, Matías Fernández es un gran oyente de podcast además, entonces como que tiene una mirada súper amplia y hace buenas devoluciones. Y bueno, y luego que está aprobada la versión del guión por la editorial, se graba, lo edito y se publica. Es un laburito, la verdad, pero súper, súper lindo. ¿Qué te lleva más o menos aproximadamente de tiempo el proceso de creación, desde que escribes la primera versión del guión hasta que das la versión definitiva de la publicada? ¿Qué tiempo te suele llevar cada capítulo aproximadamente? Una semana de trabajo lleva, ¿viste? Y son podcasts aproximadamente un cuarto de hora, 10 minutos, más o menos, ¿no? Por lo que he ido viendo. Sí, de hecho yo me gustaría que fueran más cortos todavía, pero bueno, ahí es una batalla que estoy dando. Sí, porque yo creo que hasta a veces son largos, ¿no? Mi inquietud es que se sostengan narrativamente, que no me lo dejes en la mitad de camino, que te den ganas de escuchar de principio a fin. Y creo que lo hemos venido logrando, a veces de mejor manera, otras más o menos. Una incursión que fue interesante en la segunda temporada fue incluir las voces de los autores. Entonces eso también, poder hablar del detrás de cámara con el escritor, ¿no? O sea, léeme la parte favorita y esas cosas son, bueno, a mí por lo menos me encantan el proceso, ¿no? Yeah. Estar con la entrevista y bueno, como a calzón quitado, ¿no? O sea, contame, ¿por qué hacer un libro sobre comida argentina? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué te llama la atención de esto? Y bueno, sí, es una aventura, cada libro es una aventura y aparte, como son libros de no ficción, no son novelas, la verdad es que es un desafío porque yo además, mi formación, como te mencionaba, es profesora de filosofía. A mí me ha tocado hacer libros de economía, yo no tengo ni idea, o sea, de psicología. Entonces es un desafío lograr encontrar lo que decirlo de forma atractiva, que suene bien y bueno, entonces es una linda aventura. Si te sirve de algo la opinión de un oyente, la verdad que dices que tú debes hacer lo posible por recortarlos, pero a mí se me han hecho cortísimos en los que he escuchado, la verdad, pero muy cortitos. Bueno, no sé si me favorece a mí lo que me estás diciendo, pero bueno, está bueno saber que la gente se queda con ganas de más. Yo, la mejor devolución que he recibido de no ficción es esta. Ay, me dieron unas ganas de salir a comprar el libro corriendo. Ok, mi laburo sirvió para algo, o sea, y estimular aparte la lectura en el día del mundo en el que vivimos es maravilloso. ¿Qué querés que te diga, la verdad? Sirve y para mucho, la verdad, que lo que haces es porque yo particularmente he escuchado varios capítulos, pero particularmente te querría comentar dos que me han encantado. Uno, El ladrón de cerebros, y otro, el de historia alternativa del siglo XX. Me gustaron muchísimo estos dos capítulos, ya todo en sí. Me dieron ganas de leer el libro, como dices, pero ya el formato en el que está, ya te digo, se me hicieron tan cortitos, digo, ya se me acaba, no puede ser. Ah, mira. Mi episodio favorito es el primero de la segunda temporada, que es un libro de Fernando Sabater, que es Aquí viven leones. Ese fue el que más disfruté de hacer
en toda la historia de no ficción. La verdad fue un espectáculo, porque habla de la vida de Shakespeare, entonces, viste, se me ocurrió hacer esto de que fuera una obra de teatro, y entonces desde lo sonoro me parece que es el más logrado, porque una siente que está ahí en el teatro viendo a Shakespeare recitar, no sé, Macbeth, entonces hay una cosa ahí como interesante. Pues mira, me lo apunto porque no lo he escuchado, será el siguiente que escuche. Dale. Aparte, Fernando Sabater, hombre, es un hombre que creo que tiene cosas interesantes a decir. No tiene desperdicio, tal Y cual. por lo que intuyo de todo lo que me hablas de tu relación con el mundo editorial, me parece que solo hablas cosas positivas. ¿Consideras que hay mercado aquí para el podcasting? Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Es más, en algún momento habría que hacer el podcast de ficción, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque también es, digamos, en el mundo en que vivimos, yo creo que el podcast, los libros o mismo los diarios, ¿no? Es un matrimonio excelente, es una excelente combinación, se nutren, se complementan, ¿no? Entonces me parece que ahí sí habría que investigar. Lo que sí para mí es muy importante es encontrar cómo decirlo en un lenguaje distinto, ¿no? Yo soy muy crítica de los audiolibros, por ejemplo. Sé que cumplen una función para gente no vidente, por ejemplo, para acceder a un material que de otra forma quienes no pueden leer, por ejemplo, no acceden a esos contenidos. Sí. Pero siento que la sola lectura del texto, muchas veces es muy denso, a veces, ¿qué te cuesta hacerlo más atractivo, ponerle un sonido de fondo, una banda sonora, un efecto, algo que también te lleve a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y que aparte, no sé, yo pienso en libros enteros, de muchas páginas, ¿cómo sostenés? Es muy difícil sostener una escucha atenta de principio a fin. Claro. Entonces yo creo que habría que investigar un poco más en los formatos. Yo creo que la diferencia está en eso, en cómo contás lo que querés contar, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que es el gran desafío. Yo siempre me pongo la idea de, bueno, pensá cuál es tu diferencial, qué es lo que te diferencia a vos con tu contenido, porque podcast hay muchísimos, supongo que en España pasa lo mismo. Sí, cada vez más. Cada vez más, de 1000 temas. ¿Y por qué lo que vos vas a hablar de una película, por ejemplo, si es un podcast de series o de cine, por qué voy a escucharte a vos y no voy a escuchar a los 340 restantes? Y bueno, porque vos me das una mirada distinta, o porque incluís cierta perspectiva, o porque abordas ciertos temas o porque hablas de cierto cine que nadie habla de cierto cine. No sé, para mí esa es la pregunta, ¿cómo generar ese diferencial? Entonces yo creo que ahí está el desafío también de las empresas editoriales, también de los medios, no sé, por ejemplo, el Daily, viste, que es el podcast diario de Washington Post, ¿no? O el de New York Times, no, ya no me acuerdo de cuál diario, pero que también encontró en esa forma una forma de actualizar sus contenidos para gente que hoy su mayor acercamiento con la información es el celular o la tablet. Entonces, bueno, también es ayornarse a los dispositivos con los cuales convivimos. Ya. Entonces yo creo que en ese sentido el podcast es una muy buena herramienta, ¿no? Sí. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar alguno de los podcasts que te envié de mi podcast literario, de Narraciones desde el Abismo. Sabes que no, pero no, las voy a escuchar y te voy a hacer mi devolución. No he tenido tiempo este fin de semana, pero sí, lo tengo apuntadito. Ahí es un enfoque diferente, no huyo precisamente del mundo editorial, y lo que pretendo es sacar a la palestra, sacar un poco a la luz, pues todos aquellos escritos, en principio relatos cortos, por lo que decías tú del tema de duración, en eso sí que estoy de acuerdo. Una novela pues, cuesta más a mantener la atención de un oyente durante, vete a saber, 20 horas a lo mejor, como sea una novela de estas de 600 páginas. Uh-huh. Pero la intención de es dar a conocer escritores desconocidos, incluso escritores que no son escritores, gente que tiene escritos que se han quedado relegados en un cajón o en un disco duro, y sacarlos a la luz en formato podcast, ¿no? Hacer una breve entrevista con esa persona y, bueno, explicar un poquito de su historia y leer alguno de sus escritos. Y no, hombre, me gustaría que lo oyeras, y que si algún día tienes la oportunidad de darme tu opinión, pues sería muy agradable saberlo. Dale, compromiso asumido. Y bueno, ya que estamos de lleno en el tema del podcasting y eso, me gustaría que explicaras un poquito, a ver, de las herramientas que utilizas tú en tu día a día, no sé, qué tarjeta de sonido utilizas, o si utilizas mesa de mezclas, qué micro utilizas, con qué programa de edición trabajas, no sé, un poquito tú. Mira, sí, bueno, a mí, por ejemplo, el proyecto que te contaba antes de Fuera del Libreto nos permitió comprar un equipamiento concreto para, bueno, mejorar también la performance de las producciones. En ese sentido compramos unos micrófonos Audio-Técnica, después unos Shure, grabamos con Shure. Sí. Después, bueno, tenemos la grabadora Zoom 5H5, que es espectacular, que tiene la posibilidad de poder, digamos, separar los micrófonos, ¿no? Tenés dos canales Canon para, bueno, poder grabar aparte los canales. Eso es súper interesante, una herramienta que para mí fue muy innovadora. Sí. La verdad es que
sí, trato de trabajar con buenos equipos dentro de lo posible, ¿no? Porque todo el tiempo es caro, pero la verdad es que se nota tanto la diferencia cuando uno graba con un micrófono bueno a que cuando escuchás podcast grabados con celulares, Sí. que bueno, que yo creo que vale la pena la inversión. Y tanto. Después edito mira, al inicio editaba con Sony Vegas o con el Soundforge, pero después me pasé a plataforma Mac y descubrí que estos programas no tenían la versión para Mac. Entonces me pasé al Hindenburg, que es también la licencia de periodista que es accesible, porque en su momento me habían recomendado usar Pro Tools, pero bueno, era muy difícil acceder a pagar la licencia. Yo me he pasado hace 2 semanas, me he pasado a Hindenburg. Estoy ahora precisamente con el periodo de prueba. Sí, bueno, para mí es un formato de, digamos, tiene una interfase muy amigable, o sea, como rápidamente lo adquirís, si sabes editar rápidamente, agarrás los atajos para poder cortar, pegar, ¿viste? Como que para mí es muy amigable. Además, a mí me sirve mucho que 2x3 te mandan las actualizaciones, ¿viste? Te mandan a tu correo con la misma dirección de mail donde vos te suscribiste para bajar la plataforma. Sí. Entonces también eso es útil porque, por ejemplo, no sé, yo me enteré que hay una forma de grabar con Skype a partir de Hindenburg, que la uso y la usaba para el podcast Enchufadas, por ejemplo, y me enteré porque un día me llegó un boletín diciendo, che, ahora tenemos esta posibilidad, o la posibilidad o la herramienta de reducir sonido ambiente cuando grabás en un espacio que no está tan limpio, cuando no grabás en estudio, y ese tipo de cosas para mí han sido muy útiles. La verdad que yo estoy muy contenta con Hindenburg. Si me están escuchando los muchachos de Hindenburg, no me molestaría que me paguen por hacerles publicidad, pero no, realmente la verdad que yo estoy muy conforme. Me parece que es un sistema súper, súper intuitivo y amigable. Y luego, no sé, voy adquiriendo herramientas en cuanto a tratamientos de sonido en función de las cosas que escucho, la verdad. Por ejemplo, me acuerdo que hace un año, a la hora me presentaba una propuesta para trabajar como editora en un podcast muy conocido, y la verdad es que me preguntaron, bueno, ¿cómo editarías? Explícame teóricamente cómo editarías esto. Que wow, nunca se me ocurrió pensarlo, ponerlo en palabras. Claro. Y entonces ahí me acuerdo que escuché varios talleres que dieron la gente que hace This is American Life. Y claro, y dije, claro, cómo esta gente, claro, tiene esta capacidad, o sea, y bueno, y empecé a incorporar esas herramientas, ¿no? Bueno, de cómo no subrayar, por ejemplo. Para mí ese es el concepto que yo todo el tiempo trato de esquivar. Sí. El concepto, una vez escuché a un director de cine argentino que grabó mucho en España, Adolfo Aristarain, y él hablaba de cómo los informativos de televisión tenían todo el tiempo subrayados con la música, ¿no? Entonces yo decía, claro, este concepto del podcast se aplica perfecto. Si yo te estoy hablando en un guión de que vienen a lo lejos 800 caballos, yo no te puedo hacer el efecto del caballo subrayando lo que digo, porque es como que resta a lo narrativo, no es como muy obvio. Ahora, si yo te genero un clima y un ambiente en el cual cuando te digo que vienen 800 caballos, vos los estás percibiendo, pero no porque te ponga a un caballo cabalgando, sino porque... Algo más sutil, ¿no? Claro, una cosa más sutil. Y ese concepto yo te diría que es la base de mi laburo. Yo estoy todo el tiempo tratando de no subrayar contenido, sino que el contenido que produzco se complemente por sí mismo. La verdad que me siento muy reflejado en estas cosas que dices, porque es algo que intento hacer también en todos mis trabajos, eso, porque yo también soy realizador audiovisual, he hecho varios cortometrajes y documentales, y es una cosa también que intento mucho, ¿no? Esto que acabas de decir. Sí, es un gran desafío. La verdad que sí. Aparte que es una cosa que es muy creativa, ¿no? Que el recurso fácil, sí, te ahorra trabajo, y a lo mejor te ganas en productividad, pero yo creo que pierde calidad a tu producto si no le dedicas ese mimo y ese cariño que hemos dicho antes que le dedicabas, por ejemplo, a no ficción, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y luego, Florencia, me gustaría, bueno, entre todos los podcasters siempre está el tema de la dichosa monetización, porque a lo mejor mucha gente tiene la intención de a lo mejor ganarse la vida con un podcast y eso, y no sé si a lo mejor tienen el concepto equivocado, porque muchas veces el podcast no es la manera de ganarse la vida, sino una herramienta, ¿no? Para enfocar, porque siempre, habitualmente la monetización en los podcasts suele ser una monetización lateral, ¿no? De venta de infoproductos o de otro tipo de servicios, ¿no? ¿Qué fórmulas utilizas tú para monetizar tus podcasts? Bueno, mira, yo me sumé a la plataforma de Audioboom porque en un momento ellos nos planteaban de poder monetizar los contenidos. La verdad de la milanesa es que ellos, la propuesta que hacían era, bueno, poner publicidad en tu podcast al inicio o al fin. Ellos no editan el contenido que uno sube, sino que simplemente ponen al inicio o al fin una publicidad que, dependiendo la empresa o el país en donde estés, depende un poco de la publicidad. Es decir, si vos estás en Audioboom y sonás en Argentina, te ponen publicidad local. Y la verdad es que eso para mí es una complicación.
porque yo con algunos podcasts estoy ahí en Audioboom, porque encontré una forma de acceder a Spotify, por ejemplo, a partir de Audioboom, que si no estuviera en Audioboom es más difícil. Tiene ciertas ventajas, pero a mí el tema de la publicidad es algo que todavía, me hace un ruido, porque a mí no me gusta que alguien acceda a mi contenido y lo primero que escuche es una publicidad de alguien que aparte ni siquiera a mí me da un peso, ¿entendés? Por las métricas, dependiendo de cuántos miles de personas te escuchen en tantos o sea, yo en concreto nunca he cobrado nada. Y entonces me da como, sí es verdad, te alojan, o al menos hasta el año pasado te alojaban el contenido gratis, al menos en español, porque tenían un interés de promover contenidos en español. Ahora ya sé que las cuentas son, tienen una tarifa. Pero bueno, la verdad es que yo prefiero seguir pagando la suscripción pro ilimitada de SoundCloud y seguir sonando ahí, además de otras miles plataformas en las cuales estamos, porque me da me da cuidado estético, ¿viste? O sea, yo trato de difundir todos los contenidos de Tristana desde el canal de SoundCloud y ahí utilizo todas las estadísticas y accedo a toda la información de quienes escuchan, cuando escuchan y no. Por supuesto, las estadísticas también, como ya sabemos, son muy engañosas, entonces tampoco es algo que me tiene... No es que no me importe, pero no estoy solo pendiente de eso. Mi consigna es que la gente que quiere escuchar los contenidos de Tristana los escuchen fácilmente, y el que no quiera, que no quiera porque no le gusta el contenido, no porque no acceda a esa información. Y en ese sentido yo me ocupo de estar en muchas plataformas: Spotify, Spoke, Stitcher, TuneIn. O sea, yo me ocupo de estar en Audioboom, Argentina Podcastera, SoundCloud. Te diría que la única en la que no estoy es iVoox, pero en realidad porque me parece que es tan triste la interfase, un montón de publicidad que tampoco nunca queda claro. O sea, yo me di cuenta que en España es una plataforma que se usa mucho, pero a mí es algo que todavía no me convence. Así que bueno, la verdad, con decirte monetización, yo qué sé, yo he encontrado soluciones alternativas para hacer, para cobrar por lo que hago. Y me encantaría poder decirte que vivo de eso. Todavía no lo he logrado, pero mi apuesta es a un corto plazo poder decir... vivir de esto. Entonces sí, la verdad es que he encontrado una alternativa en presentar un proyecto, que sea hacer un podcast, en producir contenidos para radios, o sea, como poder, negociar en términos estéticos. A mí contenido con publicidad encubierta no me gusta. Entonces como que de alguna forma creo que es otra la solución. Sí, creo que hay que trabajar para ser autónomos también económicamente, ¿no? Pero bueno, eso es más largo también el camino. Pero también es verdad que cuando vos tenés pequeños, varios proyectos financiados por distintas personas, bueno, está bueno también porque si vos tuvieras una sola alianza, se te cae esa alianza y te quedaste sin laburo. Entonces, son estrategias, ¿no? Bueno, pues mira, una de mis modestas intenciones siempre con los podcasts que hago es hacer un poquito de proselitismo, ¿no? Dar un poquito a conocer también el podcast a gente que todavía lo desconoce, que también es mucha, ¿no? Tenemos mucho público a ganar todavía, ¿no? Y también animar a gente que nunca se ha planteado hacer un podcast, pero que seguramente que serán muy válidos como para hacerlo, pues me gustaría hacerles llegar esa posibilidad también, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿qué le aconsejarías a una persona que quiere empezar en esto del podcasting? De cuáles crees tú, bajo tu criterio, que son los pasos obligatorios que debe tener para llevar a buen puerto su proyecto, y cuáles son también los que no debe hacer, ¿no? Evitar a toda costa. Bueno, primero yo a quienes quieran emprender un podcast, les diría que se formen realmente, que antes que nada estudien. Eso es básico, creo yo, ¿eh? Sí, estudien, escuchen muchos podcasts. A mí me ha pasado hablar con productores y te digan, ay no, yo no escucho radio. ¿Cómo que no escuchas radio? O sea, pero es tu laburo escuchar radio. Hay una parte que no estás haciendo bien, claro, porque tenés la necesidad de saber qué es lo que se está produciendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que te diferencia a vos del resto. A mí eso yo no sé, me llama mucho la atención. Para empezar eso, fórmense, escuchen mucho antes de pensar en qué hacer, y después, con muchísima humildad, piensen en lo que quieren decir. Ahora, si lo que ustedes quieren decir es lo mismo que los 300 podcasteros que ya están hace 5 años laburando, aborten la misión, claro, porque la verdad es que yo tenía un profesor que decía, para hacer una copia del original, me quedo con el original. Y yo creo que la pregunta clave es esto: ¿qué te puede diferenciar? Pregúntense eso, ¿qué quiero decir? Y cómo lo quiero decir y qué me puede diferenciar para que me escuchen a mí y no a otro o a otra. Y mucha humildad, o sea, y mucho trabajo. Esto lleva mucho trabajo. Es un poco desolador el comienzo porque uno está solo, produciendo contenidos que quizás la gente no escuche. En ese sentido hay que saber difundir lo que uno hace. Es importante difundir los materiales, saber dónde estar. Es importante promocionar correctamente. Es importante saber vender tu producto, entre comillas.
comillas, ¿no? O sea, poder charlar con colegas y ser generoso, ¿no? Es decir, así, hoy me toca a mí charlar con vos, pero mañana le tocará a otro y saber que, bueno, que mañana vos, no sé, yo tengo un programa y si te puedo dar una mano, contá conmigo. O sea, es como, todo es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso sería lo principal. Y no me angustiaría. Trataría que, bueno, va a ser difícil. Esto es, como todo trabajo independiente, es complicado. Pero lo que te tiene que ganar es el sabor de estar haciendo lo que te gusta. Eso es lo que te tiene que completar, al menos al inicio. Y después sí, si lográs conseguir financiamiento, si lográs que te escuche más gente, si lográs que tus producciones sean una referencia, bienvenido, por supuesto. Pero si eso no sucede, no te desanimes, porque que nadie te escuche no significa nada. Yo estoy en ese proceso, me escucha alguien, pero es casi nadie. Pero bueno, siempre con intención, aparte disfruto muchísimo haciendo lo que hago. Claro. Creo que no lo estoy haciendo mal del todo y lo que dices tú, no tengo ninguna prisa por llegar. Sabemos que con constancia y entregando un producto lo más óptimo posible, siempre tienes la opción de acabar llegando, sobre todo con la consistencia y con la voluntad, ¿no? Y lo que sí que me parece una herramienta fantástica, pues eso, que ponerle la tilde, el acento a lo que has dicho, esto de lo que estamos haciendo precisamente nosotros, ¿no? Interrelacionarnos y retroalimentarnos entre los podcasters. Y en eso sí que he tenido la grata sorpresa de encontrarme con gente maravillosa, pues como tú y como todos los otros entrevistados que he tenido en este programa, que me han puesto las cosas muy fáciles y de los cuales he aprendido muchísimo, la verdad. Sí, yo creo que es una industria muy generosa, la verdad. Yo digo, son raras las excepciones con las que me he encontrado en el mundillo del podcasting, con gente que no te comparte un contenido, que no acepta una entrevista o que no te quiere pasar un contacto, ¿viste? La verdad que son los menos. O sea, siempre en todo aspecto he tenido súper buenas devoluciones, que te dan ánimo con el laburo, que te lo difunden por nada, por propio placer de que sigamos existiendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una industria muy generosa y me quedo pensando también, sobre todo pensando en los podcasts locales, yo diría, anímense a producir otras cosas también, ¿no? Sí. Salgamos del formato de los 4 amigos que se juntan de hablar de un tema, busquemos otras formas de contar historias, desarrollemos ficciones, que hay muy poquitas. Entonces, yo creo que eso nos hace bien como industria, ¿no? La diversidad en los contenidos, en que no todos los podcasts sean iguales. Tratemos de diferenciarnos entre nosotros, porque aparte es esto, o sea, yo no quiero competir contigo, yo quiero que la gente escuche Abismo FM y que escuche Tristana Producciones, o sea, yo quiero que hayamos cada vez más podcasteros y podcasteras en el mundo y me encantaría que todos aparte podamos vivir de ello. Ojalá llegue este momento en que todos podamos más o menos ganarnos la vida con ello. ¡Ay, qué lindo! Pues entrando ya casi en el final de la entrevista, pues a todos los entrevistados le pido una serie de recomendaciones y por empezar me gustaría que recomendaras, no sé, los 3 podcasts que consideres imprescindibles, los que más escuchas habitualmente y 3 novedades que hayas escuchado así últimamente que te hayan sorprendido. Bien, bueno, creo que lo obvio es escuchar el trabajo de Radio Ambulante por aquellos de que son nada como los gurús, ¿no? Del podcast en español, como una experiencia de éxito, ¿no? Es verdad que están ubicados en Estados Unidos y eso se les facilita mucho las cosas, ¿no? Pero en términos narrativos me parece que es una muy buena opción, sobre todo si estás empezando a escuchar y no los conoces. Ajá. Bueno, El Gran Apagón, ni que hablar. Yo estoy así enamorada de esa producción y estaba esperando atentamente que empezara la 3ª temporada, que por suerte fue el viernes, así que bueno. Yo todavía no lo he escuchado, esta noche lo quiero escuchar. En términos de ficción, me parece, o sea, yo me acuerdo cuando surgió la primera temporada. Sí. Y estaba en la calle escuchando el podcast y yo estaba ahí, yo estaba en ese apagón, yo era parte, no sé. Y me acuerdo que pensé, el día que yo logre algo así, voy a ser tan feliz. Sí. Porque realmente, ¿no? Tienen un manejo excelente. Esa es una muy buena práctica de cómo se puede trabajar bien en radio, ¿no? Sí. Con actores profesionales, con buenos guiones, con una historia linda para contar, con una buena forma de contarlo, con esas pausas, con esos silencios, donde la música no te abruma. No, espectacular. Es un exponente, claro, ¿no? De lo que tiene que ser al menos la ficción hecha podcast, un referente, ¿no? Tal cual. Después, a mí otra opción que me gusta mucho son los chilenos, Las Raras Podcasts. Comparte mucho una estética como Radio Ambulante, pero a mi entender, al menos en sus primeras temporadas, hacen producciones con las que yo comparto ideológicamente más contenidos, ¿no? Yo a veces discrepo con las líneas editoriales de Radio Ambulante, pero bueno, reconozco que en lo técnico y en lo narrativo tienen un muy buen producto. Y en cambio con Las Raras Podcasts me parece que se sustenta esa inquietud narrativa de contar bien una historia
y aparte comparto las historias de las que hablan, ¿no? 100% comparto las miradas que tienen. Este no lo conocías, ya me lo apunto. Sí, Las Raras Podcast, son chilenos, con lo cual aparte a mí particularmente me encanta el acento chileno, tienen como una cosa muy linda, entonces es como también lindo escucharlo. Y bueno, y después, mira, un hallazgo que encontré este año, gracias al podcast Vía Podcast, fue el trabajo de Oscar Gómez. Ah, no lo conozco. Compatriota tuyo, sí, que hace entrevistas con la historia. Es un programa en donde él entrevista a personajes históricos relevantes que por cuestiones de época nunca dieron una entrevista, y es ficción también, es como está ficcionado, y es en el último día de sus vidas. Entonces es muy interesante porque es como un raconto de estas personas, ¿no? Como Juana de Arco, Alejandro Magno, no sé. Y la verdad está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Con recursos técnicos muy sencillos, pero que da gusto. Ay, no parece muy atractivo, ¿sí? Sí, un hallazgo del 2018. Otro hallazgo del 2018 fue La Sonora Podcast, que es un podcast sobre bandas de sonido, también de distintas películas o distintas series, que también es español. Te diría que incursioné mucho en la escucha de podcasts españoles. Y después, otro podcast que a mí me gusta recomendar, porque lo hacen con mucho esfuerzo, porque son 3 chiquilinas del Uruguay, de Montevideo, que es el país donde yo nací, entonces conozco también cuáles son todas las limitaciones que hay en la industria, que se llama Histéricas, que es un podcast feminista donde 3 chicas anónimas, entre otras cosas, lo hacen anónimamente por lo que implica hablar de feminismo también. Y entonces empiezan a cuestionar ciertos roles y estereotipos que tenemos, ¿no? Las feministas, que arranca con una canción de Liliana Felipe, una argentina mexicana que es genial, que dice: las histéricas somos lo máximo. Es genial. Así que sí, esas son algunas de las recomendaciones que yo sí compartiría en este momento, al menos. Muy bien. Pues hombre, también siempre le pido a todos los invitados que me recomienden libros, y contigo no va a ser menos, encima trabajando como trabajas para editoriales, pues que nos recomendarás alguno de los 3 libros o 4, los que tú consideres oportunos, que te hayas leído últimamente, que más te hayan sorprendido o gustado. Bueno, acabo de terminar de leer Nosotras que nos quisimos tanto, de Marcela Serrano, que se lo recomiendo a todos y todas, porque aparte, una cosa que es un libro que es bastante, no es actual, es bastante, yo creo que es de los 90. Y lo que es genial es porque cuenta todo el proceso chileno de la salida de la dictadura de Pinochet. Es bien interesante porque lo cuenta también desde una mirada de 4 mujeres. ¿Qué le pasa a esas mujeres por ser comunistas? De lo que les pasa a esas mujeres por ser mujeres. Y creo que es de las primeras cosas que yo he leído que habla en esos términos, ¿no? Como, bueno, feminismo, patriarcado, misoginia, que eran conceptos que en esa época yo me imagino que a Marcela Serrano se le había hecho muy cuesta arriba hablar de estas cosas. Así que eso lo acabo de releer, así que sí, lo recomiendo completamente. Marcela Serrano, Nosotras que nos quisimos tanto. Después, en esta línea recomendaría por supuesto el libro de Mercedes Alessandro, Economía Feminista, que también una mirada de la economía desde un punto de vista de las mujeres, que es uno de los que también ya tiene como 3 ediciones, que le editó Penguin el año pasado, y que sí, está cada vez más al día. Me parece que tienes un podcast, ¿no? ¿No ficción sobre él? Sí, vale. Hay un episodio. Sí, la verdad que fue un placer entrevistarla a Mercedes Alessandro, una tipa tan clara, ¿no? Por muchos momentos, y tan concisa en lo que dice, que como que no sé, como que terminás de leer ese libro y no te queda otra opción que ser feminista, porque claro, sí, ¿cómo no? Es tan lógico todo. Y en eso me parece que eso tiene un valor. Y después, se me ocurren... Mira, hay un libro de François Graña que se llama La historia de Mariana, que es un caso sobre Mariana Zaffaroni, que es una de las nietas apropiadas en la dictadura, que fue acá apropiada en Argentina, pero que es hija de uruguayos, que a mí particularmente me conmovió mucho porque fue también como conocer un poco cómo fue la resistencia a la dictadura en mi Uruguay natal, ¿no? Entonces me parece que también eso puede ser otra buena opción. Muy bien. ¿Lo dejamos ahí o alguno más? No, creo que por ahí está bien. ¿Sí? Es no ficción, te doy análisis económico y novela, así que creo que sí. No, muy variado, perfecto. Luego, es una pregunta también que quizás un poco tonta, pero que a mí me dice mucho, ¿no? Y es ponerte el caso hipotético de que, por ejemplo, hubiera un incendio en tu casa y tuvieras 5 minutos para salvar solo 3 cosas. ¿Qué 3 cosas salvarías? Ay, me llevo la grabadora H5 me llevo mi valijita de edición, eso ni que hablar, te digo. Quizás la consola, si se quema, bueno, pero el kit rapidito de... ¿Y qué más me llevo? Sí, no, porque a día de hoy también con el consumismo en el que vivimos, a lo mejor tenemos la casa llena de cosas que realmente son prescindibles, ¿no? Un poquito el fondo de la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué considerarías imprescindible para salvar en un momento así? Sí, yo creo que me llevaría mi equipo de edición, que es una valijita un poco grande, así que ya con eso creo que estaría
saliendo rápidamente. Sí, yo la verdad que aparte tengo muchos libros, entonces seguramente mi casa se quema más rápido que otras, en donde no hay tanto papel. Pero sí, creo que sí, que sería lo único con lo cual considero mi herramienta y que sentiría mucha falta. La verdad que lo demás no se me viene nada más a la cabeza. Los afectos, ¿no? Es decir, ya salgamos todos, ¿no? Seres humanos. Y en términos materiales creo que sería solamente mi valijita de edición. Y luego ya para ponerle la guinda al pastel, pues no sé, ¿qué le pide Florencia Flores al 2018 y qué podemos esperar de ti los que te seguimos? Y bueno, le pide ser autonomía financiera y económica. Bueno, ella es... Poder llegar, que no es tan poco, ¿no? Es un poco exigente Florencia Flores. No, yo creo que sí, la posibilidad de realizar tu proyecto personal y que sea sustentable. Le pide, sí, libertad de prensa, libertad de editorial, de poder decir lo que quiero decir sin censuras, que la verdad que al momento lo he logrado. Pero también sé que lo he logrado porque trabajo de forma independiente. Yo realmente no sé qué pasaría si trabajara en una radio comercial o pública, ¿no? Asalariada, la verdad. Entonces, si bien tiene sus pros y sus contras ser independiente, creo que la autonomía económica es necesariamente una meta a conquistar, ¿no? Porque yo creo que todos deberíamos poder cobrar dignamente por hacer nuestro trabajo, ¿no? Aunque sea nuestro trabajo que nos apasiona. Entonces, sí, yo creo que viene por ahí y que siempre haya más ideas, ¿no? Que no se nos seque la cabeza, ¿no? De poder pensar ideas para producir. Eso siempre. Sí, por ahí estaríamos. Y nada, ya para despedir, pues aprovechar este momento pues para decirle a mi modesta audiencia dónde y cómo puede encontrarte. Bueno, todos los contenidos de Tristana están en SoundCloud, en el usuario Tristana Producciones. También nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Stitcher, Pocket Cast, TuneIn, y si no, cualquier cosa pueden visitar nuestro sitio web, que ahí tenemos también nuestra última novedad es que tenemos los guiones de las piezas que hacemos, así que www.tristanaproducciones.com, ahí pueden acceder a todos nuestros contenidos. Perfecto, pues nada, decirte desde aquí que ha sido un inmenso orgullo que seas la primera entrevistada mujer de este programa, que en la modestia que siempre intento llevar en todos los proyectos en los que hago y eso, intentaré que esto sirva para que el porcentaje a partir de ahora entre hombres y mujeres entre mis entrevistados sea un poquito menos desfavorable. Y nada, que ha sido un inmensísimo placer charlar este agradable rato contigo, que eres una persona interesantísima, que te sigo, te seguiré siguiendo y que te deseo toda la suerte en todo lo que emprendas porque creo que te lo mereces. Muchísimas gracias, la verdad es que me quedo muy contenta de haber charlado con vos este rato y estoy segura que en algún momento hasta quizás podamos hacer algo juntos. Para mí, realmente te digo, Sabi, que me digas que solamente porque en la entrevista anterior te pareció interesante lo que yo decía en relación con la participación de las mujeres y que por eso ya has decidido invitarme a charlar con vos, yo creo que eso ya forma parte de este pequeño cambio que es necesario pero que se está dando. Así que en ese sentido, una privilegiada total por ser la primera mujer entrevistada. Tomo el compromiso de que sigas en esta línea de laburo y por lo que venga, estoy segura, esta industria es tan abierta, no tiene fronteras reales, así que yo estoy segura que ya sea yo yendo a España o vos viniendo a Argentina, algo bueno siempre se puede hacer. Algo haremos segurísimo. Y si no, ya te digo que el auténtico privilegiado aquí he sido yo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vos. Y nada, un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Dale, saludos a todos los que escuchan Abismo FM. Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Hola de nuevo a todos. ¿Qué os ha parecido Florencia? Una crack en todos los sentidos. La verdad es que os tengo que reconocer que cada día que pasa disfruto más haciendo este programa, ya que me permite el lujo de charlar distendidamente con personas tan y tan interesantes. De esas de las que solo puedes que nutrirte, tan elocuentes e interesantes. Espero que vosotros, queridos oyentes, disfrutéis también del programa. Si es así, recordad que me gustaría que me lo hicierais saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. Si te has quedado con ganas de saber más sobre Florencia Flores, te invito a que visites su web tristanaproducciones.com.
donde encontrarás toda la información y todos sus fantásticos contenidos. Por último, recomendarte, como siempre, que te suscribas a abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu valioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Gracias por acompañarme otra semana más, y ya van 7, al borde del abismo. Te espero el próximo martes con la interesante entrevista que tendríamos que haber escuchado esta semana, pero que he aplazado para poder hacer este especial Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Te recuerdo que la próxima semana tendremos aquí a un gran tipo, con un interesantísimo proyecto, programarfacil.com, y que te garantizo que es un auténtico crack de la programación y una eminencia en cuanto a Arduino se refiere. Los que no tengáis la más remota idea, como yo, qué es esto de Arduino, solo tenéis que esperar a que la semana que viene el gran Luis del Valle te lo explique con todo lujo de detalles. Además, Luis nos acompañará durante 2 semanas consecutivas. No te lo pierdas, no te arrepentirás. Y antes de acabar, quiero recordarte que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Óscar Feito, del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com/podcastingpower. Podcasting acabado en G y Podcasting Power todo junto. Te lo repito, abismofm.com/podcasting power. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, os espero con los brazos bien abiertos el martes que viene, con Luis del Valle, aquí, al borde del abismo. Que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.